analista de IG. Sergio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo veis este movimiento del euro? ¿Creéis que caminamos hacia la paridad o por debajo? ¿Y cómo veis los mercados? ¿Hay suficiente movimiento hoy como para pensar que vamos a tener un compás de espera hasta los bancos centrales? Bueno, si nos fijamos efectivamente en el euro, lo que vemos es que nos habíamos mantenido en un rango lateral entre la zona de 1,0774 y la zona de los 1,0360, y el hecho de que efectivamente los inversores empiecen a anticipar que quizás el Banco Central Europeo se quede corto, ¿no?, en esa subida de tipos de interés, que vamos con bastante retraso con respecto a Estados Unidos. Hay que decir que Estados Unidos ya lleva mucha subida de tipos de interés y se espera que la próxima sea agresiva, 0,50 o 0,75, mientras que en el caso de Europa se esperan 0,25, con lo cual efectivamente pues ese retraso para controlar la inflación, pues el mercado lo penaliza vendiendo euros, comprando dólares. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues que justamente el martes el eurodólar perdió la zona de los 1,0360. Eso nos indica a nivel técnico que tenemos una figura de rango lateral rota por la parte inferior. Cuando eso ocurre, normalmente, estadísticamente, lo que nos indica es que hay una alta probabilidad de que esa extensión del rango la podamos extender por el punto de ruptura y podamos plantear que el escenario más probable ahora sería pues que pudiéramos ver una caída adicional hacia la zona de los 0,9930, incluso un poquito por debajo de la paridad. Es cierto que la paridad pues es un nivel psicológico muy importante, con lo cual ahí, pues, si llega, podría haber en el corto plazo algún rebotillo, ¿no?, de intentando, bueno, pues que ahí algunos inversores probablemente pues intenten buscar un rebote intradía, pero el objetivo teórico estaría justamente ahí, 0,9938. Entonces, los inversores efectivamente plantean lo que has comentado, ¿no? Tenemos por un lado que el petróleo lo tenemos que comprar en dólares. Ahora también tenemos el problema, ¿no?, de que el gas natural en Europa, pues hemos tenido esta semana volatilidad, y si queremos comprar gas natural licuado a Estados Unidos, pues también lo tenemos que pagar en dólares. Por lo tanto, eso, además del petróleo, pues tenemos esa parte que también provoca inflación. Y en el contexto pues es bastante negativo, ¿no? Hemos visto justamente además hoy datos en Alemania de producción, te digo exactamente, lo que hemos tenido ha sido el dato de producción industrial, justamente, que ha mostrado en el dato del mes de mayo un crecimiento solamente del 0,2%, cuando el dato anterior fue del 1,3% y se esperaba 0,4%. Con lo cual, bueno, pues lo que nos indica es que la economía efectivamente en Europa puede sufrir y podemos entrar en crisis económica, en recesión, porque la situación, pues con una alta inflación y un crecimiento que cada vez va menos, con los bancos centrales, con el Banco Central Europeo, que no tiene capacidad de movimiento, ¿no?, porque parece ser que efectivamente no quiere luchar contra la inflación por el problema que podemos tener los países periféricos en esa, bueno, pues diferenciales, esos diferenciales con respecto a la deuda alemana, que es un problema importante que ya nos generó una crisis en el año 2012, cuando el tema de Grecia, y que ahora pues es uno de los problemas, ¿no?, que el Banco Central Europeo tiene encima de la mesa, cómo va a lidiar con esa situación en el momento en el que suban los tipos de interés y los países endeudados periféricos tengan que pagar más intereses de la deuda, ¿no? Entonces, la situación es muy complicada y fijaros, vemos como cada vez pues el euro hoy, en el corto plazo, pues el intento mínimo de rebote parece que lo quiere terminar por liquidar, ¿no? Así que mal aspecto para el euro, fortaleza para el dólar, que está actuando también como refugio, no solo contra el euro, sino contra una cesta de divisas principales. Y eso también penaliza, por ejemplo, al oro, ¿no?, que el dólar se vea fortalecido. Y a nivel general, bueno, por otro lado tenemos los índices que están intentando rebotar ligeramente en el día de hoy. Tenemos al IBEX 35, que ayer perdió un soporte de la zona de los 7.988. Lo perdió en intradía, es cierto que luego no cerró por debajo, que hubiese sido la confirmación, ¿no?, de esa pérdida del rango si hubiese cerrado por debajo, pero ya simplemente la confirmación intradía de la pérdida nos hace pensar que hay que tener cierta precaución, porque también podríamos extender ese rango por la parte inferior y poder ver más caídas en el IBEX, en el índice español. Así que, bueno, mientras se mantenga cierre por encima de los 8.000,
De momento, bueno, pues no tenemos una confirmación a cierre diario, pero si cerramos por debajo, pues ya sí que tendríamos esa idea de que las curvas pueden venir todavía más para nuestro índice. Pero mientras tanto, bueno, pues intento de rebote, como bien comentabais, Indra con rebotes en el día de hoy con esa noticia, ¿no?, de que va a haber un 50% de consejeros externos y que eso genere algo más de confianza a los inversores después de la desconfianza absoluta, ¿no?, que se generó en los últimos días, provocando la fortísima caída que se generó justamente el 24 de junio. Es cierto que aguantó el soporte del rango lateral en el que nos encontramos ya desde hace mucho tiempo, un rango lateral entre la zona de los 8,19 y los 11,03. Y bueno, de momento pues tenemos resistencias en las medias móviles y tenemos resistencias también en los 10,12. Sería importante que cerrase ese hueco de mercado bajista para empezar, para plantear que, bueno, pues que Indra tenga esas posibilidades de volver a ser uno de los valores fuertes que habían sido en las últimas semanas. Este mensaje nos lleva a pensar, Sergio, que el mejor camino para el inversor ahora mismo está en buscar opciones en Estados Unidos y apartarse de Europa hasta que se clarifique la fotografía. Bueno, justamente ahora me fijo, por ejemplo, en el Eurostoxx, y si nos fijamos en el Eurostoxx vemos que desde el pasado 23 de junio el comportamiento relativo de Europa con respecto a Estados Unidos, con respecto al S&P 500, se ha deteriorado. O sea, que Estados Unidos se está comportando ahora mismo mejor que Europa. También es cierto que se espera que en Estados Unidos entre en crisis económica, ¿no? Ya tuvimos el trimestre pasado con crecimiento negativo en el Producto Interior Bruto. Podría ser que el próximo trimestre también entrásemos en esa situación. Lo único que aquí tenemos, adicionalmente, esa inflación descontrolada que el Banco Central Europeo no está poniendo coto, ¿no?, pues no está subiendo los tipos de interés. Tenemos pues todos esos problemas que hemos comentado con respecto a las energías, y que tenemos todavía la guerra presente que está tensionando también varios precios, que nos afecta a nosotros más que a Estados Unidos. Por lo tanto, a pesar de que todavía seguimos teniendo algo más de liquidez en Europa, en el sentido de que los tipos de interés todavía no han subido, lo que está claro es que en el momento en el que empiecen a subir, pues eso va a penalizar más a Europa que a Estados Unidos. Yo, de todas formas, sería bastante cauteloso a nivel general en todos los mercados, en los principales mercados occidentales. Sí que me fijaría en Estados Unidos. Si quisiera posicionarme ahora en el corto plazo, me fijaría sobre todo en sectores defensivos. Entre ellos, pues tenemos utilities, ¿no?, las eléctricas, tendríamos compañías como alimentación y bebidas, por ejemplo Monster o Kellogg's, ¿no?, que son compañías que están aguantando bien la situación. Y tendríamos también pues las farmacéuticas ahora, que también, bueno, pues es un sector defensivo, ahora están en un periodo estacional que lo pueden hacer bien, ¿no? Compañías como, por ejemplo, Cigna, que tienen un rango lateral y que si lo rompe por parte superior, lo pongo en pantalla para que lo veamos, podrían ser algo de refugio en este momento complicado. Fijaros, está justamente rompiendo el rango. Si lo rompiese hoy al cierre, pues tendríamos un rango lateral en Cigna en máximos que nos podría dar lugar a otro tramo de subida adicional dentro de lo que es el sector farma. Pero sí, yo si me tuviera que plantear algo, prefiero siempre... Yo creo que durante el 90% del tiempo prefiero Estados Unidos a Europa. Y ahora, pues, con más motivo. Muchísimas gracias, Sergio Ávila, además por esos valores en concreto que son interesantes, sobre todo para el inversor en este momento actual. Buen día y buen negocio, Sergio. Muchas gracias, buen día, hasta pronto. 9:22 de la mañana, ojo con Telecom Italia, Eva Villanueva.